El Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al versículo 7. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro trino Dios. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, aunque en el original podría ser más bien, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Podemos sentarnos. Una vez ciegos, hermanos, y por la gracia de Dios, ahora vemos. Y es que la vista en el Evangelio de Juan, la vista y la luz, es un símbolo de la salvación. La ceguera es símbolo de la condición pecaminosa, no arrepentida, en la que muchas personas perseveran. Quiera Dios dar la vista, así como el Señor la dio a este ciego. Quiera el Señor dar la vista a aquellos que están entre nosotros, que aún no ven. Y quiera el Señor limpiar la vista de aquellos que ven. La verdad que ha sido propuesta desde el capítulo 1 de Juan, que Él es luz, se vuelve a repetir en el Evangelio en el capítulo 9. Alguien dijo que hay un tema tan dominante en el Evangelio de Juan, y este es agua, que si tú pudieras exprimir el Evangelio, agua saldría, porque esta se repite vez tras vez. El agua es algo que nos acompaña, pero podríamos decir algo semejante a la luz, que si nosotros abrimos el Evangelio de Juan, lo primero que saldría es luz. Y ciertamente, aunque no sale luz literal, ciertamente sí espiritual. La luz es un tema que nos acompaña a través del Evangelio de Juan, vez tras vez. Y lo tenemos aquí en el capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Que Jesucristo es la luz del mundo es una verdad que tiene muchas implicaciones. Implica que Él es la fuente del orden. Escuchen esto. Él es la fuente del orden. Todo pensamiento que es verdad proviene de Él. Él es el reflejo de la consistencia interna del ser intertrinitario. Aparte de esta luz, como vimos en el prólogo, ¿recuerdan esas palabras del prólogo? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Expusimos en ese texto que las implicaciones de que Jesús es la luz, Él es la fuente de todo orden y armonía en el mundo. Aparte de que Cristo sea la luz del mundo, solo sería desorden, incoherencia e irracionalidad. ¿De dónde provienen las leyes de la lógica? Las leyes de la lógica no son la invención del hombre, no son el hallazgo del hombre, no son el encuentro del hombre.
Las leyes de la lógica simplemente son el reflejo del ser intertrinitario que encuentra perfecta armonía por los siglos de los siglos. Otra implicación de que Jesús es la luz del mundo tiene que ver que Él es el verdadero reflejo de Dios. No solo que Él es la fuente de todo orden y racionalidad, pero además que Él es el reflejo de la luz de Dios. La luz que Cristo refleja es el resplandor del ser divino. Así que cuando Él vino al mundo y Él es luz de los hombres, es una forma de explicar que Él es el reflejo del único Dios verdadero. Es por eso que es tan grave su rechazo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Otra implicación de que Cristo es la luz del mundo tiene que ver con su autoidentificación con aquella antorcha que alumbraba a los hombres en la liberación de Egipto. ¿Recuerdan? Había dos manifestaciones, dos teofanías en el Antiguo Testamento cuando caminaban por el desierto. Una era una nube de gloria, la cual explicamos en nuestras meditaciones de Éxodo, que esa nube no era sino el Espíritu Santo, la gloria del Espíritu Santo. Pero había también una antorcha que alumbraba. Y vimos que cuando Jesús dice ser la luz del mundo, en la fiesta de los tabernáculos, cuando había gran espectáculo de luces, es porque Él se estaba autoidentificando como esa luz en el desierto que guió al pueblo y lo protegió en su camino. ¿Pueden ver? La luz es un símbolo muy rico, muy abundante de significado en el Evangelio de Juan. Y ahora llegamos a otro significado que se encuentra en el versículo 5 del capítulo 9. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Y cuál es el significado de esto? Bueno, el significado de esto lo vemos realizado en la sanación del ciego. Esta es la sexta señal. Recuerden, hay 7 señales en el Evangelio de Juan. Ustedes deben recordar esto. La primera señal es la transformación de agua en vino. La segunda señal es cuando Él dice que Él derribaría ese templo y lo reconstruiría 3 veces. La señal de la resurrección. La tercera señal es la sanación del hijo del oficial. ¿Se acuerdan? Que viene un oficial y dice, por favor, sana a mi hijo. Y él dice, ve ahora. Y cuando él llega a casa, él se da cuenta que el hijo había sido sanado esa misma hora. La cuarta señal fue la sanación del paralítico. La quinta señal es la alimentación de los 5,000 y esta sería la sexta señal, cuando el Señor da vida al ciego, da vista al ciego. La séptima es la resurrección de Lázaro, que pronto llegaremos a ella en Juan capítulo 11. Así que el Señor transmite el significado de que Él es la luz del mundo a través de un milagro. Hermanos, queremos saber las implicaciones de que Jesús es la luz del mundo. Lo que tenemos que hacer entonces es ir al texto y ver el milagro que Él realizó. Pero debemos saber algo, que Cristo es la luz del mundo, no es simplemente que Él dio vista a un ciego. Y esto es para recordarles del propósito de los milagros en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el propósito de los milagros no es simplemente la manifestación de virtud o de poder del Señor Jesucristo. El propósito principal de los milagros en el Evangelio de Juan es la enseñanza espiritual que ésta transmite.
La transformación de agua en vino manifestó al pueblo que la nueva creación estaba comenzando. Cuando Cristo sanó al hijo del oficial, el Señor les da una enseñanza espiritual que deben dejar de hacerse imágenes de Cristo a su propio pensamiento. La alimentación de los 5,000 es una enseñanza espiritual que dice: dejen de buscarme para para llenar sus vientres, búsquenme porque yo soy el pan de vida que satisface el alma. Las señales, los milagros en el Evangelio de Juan son señales. Son señales. Los milagros tienen un símbolo espiritual. Y entonces, cuando queremos saber el significado de que Cristo es la luz del mundo, no solo vamos a quedarnos con la realización del milagro en sí mismo, sino vamos a ver el significado espiritual de ese milagro. Y ese será el propósito de este sermón. El propósito de esta predicación es explicar el milagro y después ver el significado espiritual de este milagro. En la próxima ocasión hablaremos de las reacciones de este milagro. Hay 4 reacciones. Sus vecinos tienen una reacción, los fariseos tienen otra reacción, sus padres tienen otra reacción. Hablaremos de esto más adelante. Y quiero hacer un paréntesis antes de introducirnos al milagro como tal. En realidad, este sermón, aunque hemos leído versículos 1 al 7, en realidad nuestro enfoque estará en los versículos 6 y 7. En los versículos 6 y 7. Esto quiere decir que pasaré de una manera un tanto rápida, un tanto apresurada, cuando Cristo dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario o nos es necesario hacer las obras del que me envió. Hermanos, en estas palabras tenemos mucha riqueza. Hay mucha doctrina y aplicación en este texto. Así que lo que voy a hacer con Juan capítulo 9 es lo siguiente. Voy a explicar el milagro en este sermón y su símbolo espiritual. En el próximo sermón vamos a seguir con la discusión, y después de que acabemos estos 2 sermones, vamos a regresar a Juan capítulo 9 y vamos a hablar del propósito del sufrimiento. No podemos desperdiciar esta oportunidad. Dice aquí el Señor: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué de la desgracia? ¿Por qué en el mundo que Dios había pensado que debía ser perfecto hay tanto sufrimiento? Y creo que debemos aprovechar esta oportunidad y dar una explicación teológica y pastoral de por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo y en su iglesia. Y después haré un último sermón para hablar del sufrimiento y las misiones. Porque vean el versículo 4, dice: nos es necesario, digo, lo leo en plural, porque algunos textos en griego está en plural y debe ser, al parecer, la interpretación preferible. Nos es necesario hacer las obras de Dios. El sufrimiento y las misiones. ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo debe la iglesia reaccionar ante el sufrimiento en este mundo? Como una oportunidad para las misiones. Así que van a ver el día de hoy que voy a pasar un tanto rápido por ahí, y se debe a que vamos a regresar a estos textos para aprovechar esta gran oportunidad. Ok, habiendo dicho esto, como una breve introducción, vayamos a el milagro como tal. El milagro se da al terminar la fiesta de los tabernáculos. No sabemos cuánto tiempo pasó después de la fiesta de los tabernáculos. Algunos indican que fue el siguiente día, otros que pasaron algunos meses. Ciertamente no sabemos, pero lo más probable es que fue algo que sucedió casi al terminar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque ¿con qué terminó la fiesta de los tabernáculos?
La fiesta de los tabernáculos termina con Cristo denominándose a sí mismo como la luz del mundo. ¿Y qué es este milagro sino la explicación de que Él es la luz del mundo? Así que lo más probable es que la fiesta de los tabernáculos seguía en el contexto cultural y social de este evento. Juan nos dice que Jesús pasó y que en su camino encontró a un hombre ciego de nacimiento. Todos parecen saber que esta era la condición de este hombre, ciego de nacimiento. Por eso sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó este? ¿Por qué está ciego de nacimiento? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús ve a este hombre que solamente tenía la capacidad de ponerse afuera del templo, y cuando Jesús va pasando, lo mira. Pero sus discípulos preguntan, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Parece que esta pregunta era genuina. Lo más probable es que los discípulos que están preguntando aquí son los 12 discípulos. Pero, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta de quién pecó? Si él o sus padres. Y es que los discípulos estaban conscientes de uno de los debates entre los rabís sobre las causas del mal en el mundo. Los rabís ya habían intentado dar una razón de por qué existe desgracia, por qué les pasan cosas malas a los hombres. Y ellos prácticamente tenían dos respuestas que los dominaban. Una puede ser porque pecó. ¿No vemos eso en los diálogos que tiene Job con sus amigos? Dice que era un hombre justo, pero le vinieron muchos males. Vienen sus amigos y les dicen, oye, es imposible que esto te pasó si no es porque estás haciendo mal a la viuda, mal al huérfano, debes examinarte. Y Job empieza a decir, no, es que no estoy haciendo mal a ellos. Esto vino y no sé por qué. Y ellos insisten, no, tienes que examinar. Esto te vino por tu pecado. Esa era una de las respuestas constantes. Los males vienen porque los hombres pecan. Otra opción es que cosas malas les pasan a los hombres, quizá por el pecado de sus padres. El problema viene a ser este. ¿Por qué no tenemos problema en pensar que a Job le pasan cosas malas? Al menos no los amigos de Job. ¿Por qué? ¿Está adulto? ¿Pecó? Vino esa consecuencia. Pero ¿por qué los bebés nacen ciegos? ¿Pero por qué los bebés nacen con ciertas discapacidades? ¿Acaso pecaron en el vientre de su madre o simplemente es que recibieron el castigo por el pecado de sus padres? Ese era un debate. Entonces, los discípulos, conscientes de este debate, preguntan, ¿quién pecó? ¿Este? ¿Por qué dicen este? Si dice que es ciego de nacimiento. Porque los rabís ya habían dicho que era posible para un niño pecar en el vientre. ¿Y saben cuál era el texto que usaban para justificar su postura? Esaú y Jacob. ¿No ves que ya se estaban peleando en el vientre? Uno el otro y hasta le agarró el calcañar y pueden pecar. Entonces los niños pueden pecar en el vientre. Y este niño, Rabí, Señor Jesús, ¿nació ciego porque pecó en el vientre de su madre de alguna manera? ¿Estás de acuerdo con esa postura entre los rabís? ¿O más bien es que tú eres de la otra postura que crees que este niño nació ciego no porque pecó en el vientre de su madre, sino porque sus padres le heredaron el castigo? ¿Y qué dice el Señor? Respondiendo Jesús, versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ninguna de esas dos. El propósito de esta ceguera en este niño, en ese tiempo adulto, es para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Pero como dije, hablaremos de esto más adelante. Según nuestro Señor, no está bien que los discípulos intenten descubrir la causa de su ceguera, sino el propósito de esta. Me es necesario, dice el texto, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿A qué se refiere Cristo con que el día dura? Ciertamente se refiere a que su tiempo en esta tierra era limitado. Amigo, debes saber, Jesús vino aquí sabiendo que su tiempo era limitado. Él venía a sufrir. Hermanos, ahí está la llave que puede hacer entender la causa del sufrimiento en el mundo. Que Cristo vino a sufrir. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y entonces empieza a hacer el milagro. Para algunos este es uno de los milagros más extraños. No es la primera vez que el Señor usa saliva para hacer algún milagro. En Marcos capítulo 7 y capítulo 8 se habla de usar saliva para hacer esto. Aquí no solo usa saliva, sino que usa la saliva con un poco de tierra para formar lodo o barro y así untarlo en los ojos del ciego. Es una parte muy interesante del pasaje. Ustedes deben esperar entonces las palabras que estoy a punto de decir. Muchas interpretaciones se han dicho al respecto de esto, y desde las más fantasiosas hasta las que simplemente rehúsan dar una respuesta y decir, nos es secreto. ¿Por qué usó barro usando su saliva con la tierra? No lo sabemos, nos es secreto y es mejor no indagar. Hay dos posturas que para mí son las más congruentes. Una es que fue una forma de demostrar la condición de ceguera que tenía, o sea, de empeorarla. Si en una situación de ceguera natural este hombre no iba a poder ver, ahora poniendo lodo sobre sus ojos, el Señor agrava su condición. Esta fue la postura de Juan Calvino. Y aunque podríamos decir que tiene cierto grado de validez, no creo que es la postura. Lo que a mí me parece más apropiado es que esta es una referencia que Cristo hace por medio de este acto al identificarse a sí mismo como el Creador. Si nuestro pensamiento es correcto y no ha pasado mucho tiempo desde que la fiesta de los tabernáculos ocurrió, debemos esperar que Cristo usara esta tierra para confirmar las palabras que dijo al final de las fiestas de los tabernáculos. ¿Cuáles? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuáles son las acciones del gran yo soy? Una de ellas es la creación. ¿Y cómo hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra, del barro, polvo eres, dice, pero sopló alientos de vida. Así que Cristo, al haberse autoidentificado al final de la fiesta de los tabernáculos como el gran yo soy, ahora demuestra que lo que Él dice es más que palabras, son la realidad. Y por medio de usar el lodo, el barro, demuestra que Él es el gran yo soy, el gran Yahvé, creador. Esta es la postura que me parece más adecuada. Además de que en el Antiguo Testamento la acción de dar vista solo le pertenece a Dios. Yo creo que con este acto Jesucristo está confirmando su divinidad. Está manifestando su divinidad. Ya lo dijo con sus palabras. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora lo hace por medio de sus milagros. Y dice en Éxodo capítulo 4 versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? El Salmo 146, 8 de la misma manera tiene este pensamiento. Solo Dios puede dar vista. Salmo 146 versículo 8. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Así que al hacer un milagro que solo Dios hace,
Y al usar barro, Jesucristo se está identificando como el Dios creador que puede dar vista en su soberana voluntad de acuerdo a los planes y obras del Padre. Pero la cuestión no acaba aquí. Una vez pone el lodo sobre sus ojos, lo manda a lavarse al estanque de Siloé. Al estanque de Siloé. Ahora, Juan hace una aclaración. Hermanos, Juan no pierde el tiempo haciendo todo tipo de aclaraciones. Cualquier aclaración que Juan hace es porque esta tiene valor. Esta es de suma importancia. Y dice, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Siloé es un participio del verbo hebreo enviar, shalach. Y este quiere decir enviado. Pero ¿cuál es el significado? Es que este estanque de Siloé tenía algo muy particular. El agua no la tomaba de sí misma. El rey Ezequías, si no mal recuerdo, había construido un tipo de canal de una fuente, de un brote de agua, y por medio de ese canal abastecía el estanque de Siloé. ¿Por qué se llamaba Siloé este estanque? Porque el agua no era de sí misma. El agua la tenía a causa de el enviado, a causa del agua enviada. No la poseía en sí. La razón por la que el estanque era estanque es porque el agua llegó. Tanto que el profeta Isaías usa a Siloé, el estanque de Siloé, como una forma de hablar de la bendición que Dios daría. Despreciaron a Siloé. Una muy probable referencia al Señor Jesucristo de rechazar al enviado. Con este milagro, entonces, Jesucristo está estableciendo dos cosas. Él es el Dios en la carne que realiza las obras de Dios. Este ha sido un argumento tradicional para argumentar a favor de la divinidad de Cristo. Solo Dios hace las obras de Dios. Solo Dios da vista a los ciegos. Jesucristo dio vista a los ciegos. Además, no solo se está revelando como el Dios creador, pero como el enviado de Dios, de dos formas. ¿Cómo Él confirma que Él es el enviado de Dios? Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Pero aquí también, a la luz de este estanque de Siloé, el ciego va a ser sanado, hermanos, por el enviado. Así se llama el estanque. El ciego es sanado por el enviado. Así que habiendo visto el milagro en sí mismo, pasemos a considerar el significado. Hermanos, si nos quedamos aquí, creo que es de gran edificación. Ver a Cristo actuando en su poder, actuando como el Dios creador, actuando como el enviado y sanando a un ciego. Magnífico milagro. Pero si nos quedamos aquí, perdemos el propósito de Juan. Perdemos el propósito del Señor Jesucristo. ¿Qué? Enseñar una verdad espiritual a través de este milagro portentoso. Así que veamos tres cosas que nos enseña este texto. Tres cosas que este milagro apunta. Tres verdades espirituales. En primer lugar, este milagro es una señal de la condición del hombre. Este milagro pone delante de nosotros a un ciego, el cual sirve como representante no solo de su familia, no solo de su comunidad, no solo de su nación. Este hombre
representa la ceguera espiritual en la que todos los hombres nacemos. Amigo, no me vayas a malentender. No estoy diciendo que todos nacen ciegos literalmente, físicamente. Estoy diciendo que todos aquí nacemos ciegos espiritualmente. Todos aquí hemos nacido con una enfermedad congénita. Ceguera espiritual. Dice un autor, la raza humana está ciega desde el nacimiento, porque ésta contrajo pecado desde su origen. Porque la ceguera ocurre a través del primer pecado del hombre, de quien nosotros hemos tomado origen. Vean aquí, este hombre no fue ciego por el pecado de sus padres, no fue ciego por un pecado que él cometió en el vientre de su madre. Como tal, un niño a esa edad no podría ser considerado que ha practicado algún pecado. Nació como un pecador, pero no ha pecado hasta ese momento. Sin embargo, toda ceguera espiritual sí proviene de nuestros primeros padres. Toda ceguera espiritual proviene de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán fue puesto en un jardín hermoso, lleno de luz, lleno de resplandor, lleno de la gloria de Dios. Dios se paseaba en el jardín, le dio una vista hermosa, unos ojos capaces de contemplar a Dios. Pero el hombre pecó y por lo tanto se esconde, y por lo tanto Dios lo arroja a las tinieblas. Dios los pone en las tinieblas. Desde ese momento todos nacemos en ceguera espiritual. Pero déjenme explicar qué es ceguera espiritual, porque hasta este momento podemos ser muy abstractos, muy generales y no tener un ejemplo concreto de qué es tener ceguera espiritual. Déjenme explicar haciendo una analogía entre la ceguera física y la ceguera espiritual. Así como la ceguera física te puede hacer caer en un hoyo, así también la ceguera espiritual siempre te hace estar en gran peligro de abrazar la falsedad. ¿Qué es estar ciego espiritualmente? Estar ciego espiritualmente es no poder discernir la verdad. Es no poder discernir la verdad bíblica. Es no poder discernir los mandatos de Dios. Estar ciego espiritual es uno que no tiene discernimiento. Imaginen a un hombre que sin dirección tiene dos vasos enfrente de sí mismo. No puede discernir. Pero además, la ceguera espiritual no solo es un problema intelectual que nos hace incapaces de discernir la verdad. Además, así como la ceguera es física, no nos permite distinguir entre un vaso de agua y un vaso de veneno. Así también la ceguera espiritual no nos permite distinguir entre la gravedad del pecado. Tus padres, aquellos que son cristianos, tus padres cristianos, te advierten del pecado sexual. Pero ¿sabes? En la ceguera espiritual que tienes no puedes discernir por qué eso es tan malo. Ellos te advierten y te dicen que no es legítimo estar al hombre con una mujer si no está casado, pero tú eres muy joven y estando en un estado de ceguera espiritual dices, ¿y por qué es tan malo? ¿Y por qué la unión libre es tan mala? Tus padres te advierten de los vicios y de lo mal que estos se pueden poner, pero al estar ciego espiritual no puedes discernir. Es por eso que el apóstol, los profetas dicen que los hombres llaman al bien mal y al mal bien, porque no pueden ver.
Porque no pueden saborear lo malo del pecado. Dicen, beben el agua como iniquidad. Toman el pecado y lo beben como agua. Lo reciben. No pueden poner sus ojos de lo malo que éste se encuentra. Y así como un hombre que no ve, no puede discernir entre un vaso de agua y un vaso con veneno y puede tomar los dos al mismo tiempo, así también el ciego espiritual no puede saber por qué el pecado está tan mal. Al contrario, cuando se les hablan de pecado y de lo que no deben hacer, dice, porque Dios me restringe. ¿Pueden ver la ceguera? ¿Pueden ver la ceguera del hombre que ve los mandatos de Dios como restricciones que no les permite ser felices? Pero hay una evidencia más o una forma más de explicar la ceguera espiritual. Así como el hombre que está en ceguera no puede disfrutar del hermoso paisaje, así tampoco el ciego espiritual puede contemplar la hermosura de Cristo. Niños, así como un hombre que está en un edificio y no puede ni oír y no puede ni ver y el edificio se está incendiando, imaginen eso. El Señor no puede oír, no puede ver y el edificio se está incendiando. Y de afuera los hombres le están gritando y le están haciendo señas, pero él no escucha ni ve. ¿Cuál se terminará siendo la suerte de este hombre, sino ser consumido por el fuego de ese edificio? Así todo aquel que está ciego espiritualmente. Se le dice, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, pero él no puede ver. Se pone a Cristo delante de sus ojos. Se pone a Cristo, la hermosura de Cristo, la cruz de Cristo, las obras de Cristo, la resurrección de Cristo, pero este simplemente es otro personaje histórico, así como otro personaje histórico, así como la importancia de cualquier otro personaje histórico, no tiene la importancia, no tiene el valor. Así es un ciego espiritual. La manifestación más clara de la ceguera espiritual es el velo que los hombres tienen para ver a Cristo. ¿Recuerdan? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que cuando leen hasta el día de hoy Moisés, el velo les sigue puesto porque no pueden ver a Cristo en él. Así que este milagro, al ponernos a un ciego delante de nosotros, nos revela la condición natural en la cual todos los hombres nacen. Una ceguera espiritual. Es más, algunos piensan que en este momento lo que se les está diciendo es locura. Esa es una prueba más de la ceguera espiritual. Simplemente están tomando un libro muy en exceso. Simplemente se equivocaron y están muy exagerados en ese libro, pero están equivocados. Algunos están pensando así mientras están escuchando esto. Y esa es una evidencia más de la ceguera espiritual en la que el hombre nace. Pero este milagro no solo nos habla de la condición de ceguera espiritual que el hombre tiene, además nos revela la gracia de Dios. La misma voluntad que Cristo tenía para ir a sanar a este hombre de su ceguera espiritual, es la misma compasión que Cristo sigue teniendo para sanar al hombre que padece de la ceguera espiritual. Es interesante. Otros le gritaron en la calle,
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Un leproso fue hasta Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y él le dijo, quiero, sé limpio. Pero este ni siquiera clamó. Es que tan grave es la condición espiritual del hombre que se ejemplifica bien que este ni siquiera clamó. Jesús fue el que pasó. Jesús es quien se acercó. Este hombre solo podía estar pidiendo dinero afuera del templo y no tenía ninguna otra esperanza. Jesús es el que se acercó. Así como con la mujer samaritana, cuando Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué necesario? Había otro camino. Porque era necesario, porque era el plan divino, porque era el decreto de Dios. Así cuando Jesús pasó por fue por el decreto soberano del Señor. Pero así hoy, Él sigue teniendo esta compasión, no de dar simplemente vista física a los ciegos físicos, sino de dar vista espiritual a los ciegos espirituales. ¿Saben que así acaba esta hermosa historia? Este hombre no entendió el significado espiritual de su milagro hasta el final del capítulo 9. Cuando Jesús se acerca a él y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él está diciendo, ¿crees en el Mesías? Sí, ¿quién es? Jesús les dijo, pues le has visto con ojos físicos. El que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esa es la gracia del Señor en este milagro. Dar vista espiritual al ciego físico y espiritual. Pero aquí todos tenemos la gracia del Señor de que podemos ver. Pero aquí no todos tienen la gracia del Señor de poder ver espiritualmente. Pero Él sigue teniendo la gracia y la compasión de sanar a los ciegos espirituales. Y algo aprendemos de la forma de sanación. ¿Por qué poner la tierra? Ya vimos un significado teológico, pero ¿cuál es el significado espiritual que tenemos para nosotros? ¿No les recuerda este evento a Naamán? Naamán va y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que se me quite la lepra? Bueno, ve al río Jordán y lávate ahí 7 veces. ¿Cómo voy a ir al río Jordán? Hay mejores ríos en donde yo vivo. Y dice su criado, ya llegamos hasta acá, ¿por qué no vas? Y entonces va y se mete 7 veces y el Señor lo sana. Aquí el Señor va a sanarlo y dice, le pone lodo en los ojos, ve al estanque de Siloé y lávate. Ve al estanque de Siloé y lávate. ¿Qué aprendemos de esto? Que el Señor nos manda a confiar en Él. El Señor nos manda a confiar en Él. Muchos pueden decir aquí, si fuera tan fácil como ponerme lodo e ir a lavarme al estanque, pero lo que no entiendes es esto. Este es un reflejo de creer en el Señor Jesucristo, aunque en este momento este hombre no cree para salvación. Este es un símbolo de lo que es necesario para recibir la vista espiritual. Es una manifestación de la obediencia, es una manifestación de creer, obedecer. Tú dices, tan fácil como fuera ponerme lodo. Él dice, cree y serás salvo. Él no pone lodo, Él dice, cree y serás salvo. Confía en el Evangelio, cree en el Evangelio, que cree que Jesucristo es quien dice ser y serás salvo. Otro dice, si tan solo lo pudiera ver, si tan solo yo tuviera el privilegio de poder ver a Jesús, ciertamente creería. No es así.
Los fariseos vieron a Jesús. Otros vieron a Jesús y no creyeron, permanecieron ciegos. Además, si deseas ver a Jesús, ahora mismo lo has visto. Porque cada vez que Él es predicado, Él es revelado. Porque cada vez que Él es predicado, Él se presenta a sí mismo. Porque cada vez que se habla del Señor Jesucristo tal cual es, por medio de su palabra, Él se manifiesta. Y es a través de los ojos espirituales que somos llamados a ver. Yo te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque a ninguno que viene a Él, Él le echa fuera. Este milagro nos habla de la salvación de los hombres. Este milagro nos habla de la gracia de Dios. Y este milagro nos habla de la necesidad de creer para salvación. De la necesidad de creer para salvación. ¿Qué creer? ¿Qué debes creer? Debes creer el significado de Siloé. ¿Por qué lo envió a Siloé y no lo envió a otro estanque? Porque este hombre debía saber que la razón de su salvación, la razón de su sanación física, sería el enviado. No había nada en este hombre que lo pudiera hacer ver. La sanación física de este hombre dependió del enviado, de Jesucristo. Así también la sanación espiritual, la salvación espiritual de nosotros, no es por nada en nosotros, sino por el enviado. Ese es en quien debes de creer, el enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a vivir, enviado a morir, enviado a resucitar. Eso es lo que debes creer del Evangelio. Que Jesucristo es el enviado, el único que te puede sanar de tu ceguera espiritual, de tu lepra espiritual, de tu enfermedad espiritual, de tu muerte espiritual. Oh, que los ciegos puedan entender el día de hoy que es creyendo en el Señor Jesucristo la única forma en la que pueden tener el perdón de sus pecados y la sanación de su alma. Hermanos, solo Cristo puede obrar a través de su Espíritu para abrir los ojos a los ciegos que están entre nosotros. Es nuestra responsabilidad como iglesia clamar para que Dios abra los ojos de los ciegos. Hermano, ¿estás gozando de la luz que te ha sido revelada? El salmista dijo, en tu luz veremos la luz. ¿Estamos viviendo en esta continua comunión contemplando al Dios Trino? Hermanos, eso es lo que Cristo nos reveló. Cuando nos abrió los ojos espirituales, es al Trino Dios a quien nos ha revelado. La pregunta es, ¿seguimos disfrutando de la luz que hemos recibido a través de la meditación y la contemplación de su palabra? Estamos acercándonos a la Escritura no solo para cumplir leer la Biblia, porque si no dicen que no soy salvo, sino acercarnos a la Biblia para intentar contemplar el Trino Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, ¿estamos gozando de esta luz que hemos recibido? Mira, los incrédulos leen el texto y Cristo no resplandece. Eso es lo que dice Pablo. Hasta el día de hoy leen Moisés y Cristo no les resplandece. Pero tú, hermano, ¿estás gozándote en la luz que nos podemos regocijar en el Señor Jesucristo? ¿Estás acercándote a la palabra con ese propósito en particular? Seguir gozando de la luz que hemos recibido. Noten las palabras del salmista una vez más. En tu luz veremos la luz. ¿Estás viviendo como hijo de luz?
Los ciegos viven de una manera en particular. Dice en Primera Tesalonicenses, dice, andemos como de día, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de noche ni de las tinieblas. Los hombres que no han recibido la luz caminan en tinieblas. Caminan llamando al pecado bueno, al pecado delicia. ¿Estás caminando en la luz? ¿Estás gozándote en esa luz, en ese resplandor? O hermano, o la oscuridad de este mundo está empezando a corromper tu juicio y estás empezando a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Oh, y por último, hermanos, ¿cuánto debemos apreciar la iglesia del Señor? Cristo es la luz. Pero cuando la iglesia tiene un compromiso fiel en predicar la palabra del Señor, la iglesia se vuelve la luz del mundo, la verdadera luz del mundo. Por eso es que dijo, vosotros sois la luz del mundo. Oh, ¿cuánto debemos apreciar la iglesia? Al saber que este es el luminar que nos intenta alumbrar en nuestro caminar. Hermano, ¿estás apreciando la importancia y el valor de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Es tu actitud para con la iglesia verla como un regalo? Hermanos, todos en nuestro peregrinar podemos ir caminando y no estar viendo nuestros errores. Podemos caminar y no estar viendo que estamos teniendo amor a las riquezas. Podemos caminar y no estamos viendo que estamos haciendo de lado el evangelismo. Podemos caminar y no estamos viendo que nos está faltando el amor. La iglesia se vuelve ese luminar que intenta resplandecer para seguir demostrando las corrupciones que hay en nuestro corazón, a fin de que nos acerquemos a la gran Jerusalén más limpios que antes, como es el propósito de la iglesia, según Efesios capítulo 5. Hermano, ¿ves la iglesia con esa hermosura? La iglesia no es hermosa por ningún hombre que esté en la iglesia. No es hermosa por causa de algún hombre o algunos hombres o algunos miembros o algunos lo que sea. La iglesia es hermosa porque la palabra reina. Cristo resplandece. Y este es el luminar, esta es la antorcha de los cristianos que tienen el privilegio de recibir la luz para caminar en el mundo de tinieblas. Hermano, ¿estás viendo la iglesia en su hermosura? La iglesia en su belleza, esa luz que radia en virtud de estar unida a Cristo. Oh, que el Señor tenga a bien hacernos crecer como iglesia en nuestra apreciación de la iglesia local. Que el Señor tenga a bien exhortarnos a gozar del privilegio que tenemos de ver la luz en su luz, y que el Señor nos exhorte a caminar más como hijos de luz, si es que ya no andamos en tinieblas. Si seguimos caminando en tinieblas, es que quizá nunca hemos visto la luz. Niños, unas palabras para ustedes. Hay una gran necesidad en sus vidas, y esta es acercarse a la Biblia diariamente. Sus padres no les ponen a leer su Biblia diariamente simplemente porque quieren que se queden quietos un ratito, porque a veces ni así lo logran. ¿Sabes por qué tus padres desean que medites diario la ley del Señor? Déjenme explicárselos con un ejemplo. Todos hemos estado en nuestro cuarto una vez y de repente mamá o papá han apagado la luz del cuarto. ¿Y qué pasa cuando no hay luz? Cuando no hay luz, cuando no hay luz, no nos podemos mover. Cuando no hay luz, no podemos elegir nuestra ropa. Cuando no hay luz, no podemos hacer este u otro movimiento. Nos tenemos que quedar quietos. Eso pasa cuando se va la luz en la casa.
nos quedamos quietos. Y si a ti te agarró el apagón en tu cuarto solito, te quedas quieto y hasta gritas mamá o papá, porque no puedes hacer mucho sin luz. Niños, así están naturalmente. Así nacieron naturalmente, sin poder ver lo que es bueno y lo que es malo. Sin poder ver que no ven. Nacieron en esa condición. Nacieron sin poder ver que Cristo es hermoso. Todos nacen como en un cuarto oscuro. ¿Saben cuál es la importancia de la Biblia? Es como si tuvieras una lámpara en esa oscuridad. Y entonces vas a usar esa lámpara para poder ver y caminar e ir hacia papá y mamá. Para poder ver y caminar e ir a elegir la ropa, para poder salir y estar con mamá y papá. Así es la palabra, niños. Así es la necesidad que ustedes tienen de leer diario la Escritura. Porque naturalmente están como en un cuarto apagado y necesitan leerla para poder ver que están sucios. Sin luz no saben que están sucios. Fueron a correr, fueron al deporte y están en el cuarto apagado y no saben que están sucios. Así, niños, ustedes pueden pensar que son buenos, pero cuando meditamos en la palabra podemos darnos cuenta que no. Pueden darse cuenta, niños, que no son buenos naturalmente y que merecen el castigo de Dios. Pero es también esta misma palabra que les puede guiar al camino, que les puede guiar a la verdad y les puede guiar a la vida. El Señor Jesucristo. Niños, es por eso muy importante que pasen continuamente sus días en la palabra del Señor para que puedan ver su suciedad y para que puedan ver la luz de Cristo.